Y Miralba y yo nos place muchísimo recibir en este minuto a un gran abogado y por demás amigo, el doctor Miguel Valerio, que hoy está de cumpleaños. Doctor, muchísimas felicidades. Bueno, es una felicidad pública acabada porque esto lo oye todo el mundo a nivel nacional. Gracias, gracias, muchas felicidades, mucha salud, muchas cosas buenas, larga vida, que es lo importante, y el agradecimiento doble porque seguro estoy que su esposa lo había invitado a un almuercito sabroso, una cosita. No, esta noche toca cena. Hay cena esta noche con un vinito, como corresponde. Y usted ha sacado el tiempo para hablar un poco de un tema que lleva muchos años en la justicia, que acaba de producirse ahora un fallo, que es el tema del caso Odebrecht. Y especialmente usted ha sido el abogado del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Lo último que ocurrió, lo último que se dio a conocer, ¿sobre qué versa? ¿Qué fue lo que un juez dictaminó en este caso? Mira, estamos en la Corte de Apelación. La Corte de Apelación decidió, lamentablemente y de manera errada de nuestra óptica, ratificando la sentencia de primer grado, pero pasó algo interesante. Yo dije que si en primer grado logré llevarme 10 calificaciones de 11 que tenía la acusación, en segundo grado me llevé un voto, con lo cual nos vamos acercando al resultado que es la absolución del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Es decir, que en la Corte de Apelación, pese a que ratifican la sentencia de primer grado, hay un voto disidente, es decir, un 2 contra 1. En ese sentido, yo quisiera citar una de las maravillas que dijo el juez. Dice el juez disidente: cuando el juez asume el rol de fiscal, entonces el imputado ha de rogarle a Dios para que sea su defensor técnico, puesto que de lo contrario, semejante justiciable recibirá condenación represiva. Eso fue lo que ocurrió con Víctor José Díaz Rúa en la jurisdicción de primer grado, donde la trilogía de magistrada adjudicante hizo añicos el principio de separación funcional. Mira, eso es un voto interesante, porque la realidad es que aquí ocurrió lo siguiente: el Ministerio Público acusó por soborno, acusó por enriquecimiento ilícito, las juezas de primer grado descargan ambos tipos penales, pero retienen lavado activo, y dice este juez que si las juezas descargaron en ese sentido, no hay lo que se llama el delito previo en materia de lavado activo, es decir, de dónde proviene ese dinero ilícito. Y en ese sentido, este juez de manera responsable dijo: mire, si ustedes llegaron a la conclusión, y en segundo grado llegamos a la conclusión, que no hay delito previo, evidentemente, ¿cómo le puedo retener al ingeniero Víctor Díaz Rúa mayado activo? Porque para que haya lavado activo y que los radioyentes y televidentes por YouTube, esta comunicación alternativa maravillosa, me entiendan, para que haya lavado activo, yo tengo que estar, como indica su nombre, lavando dinero ilícito. Y en este caso no se probó la fuente, con lo cual el ingeniero Víctor Díaz Rúa todavía le toca un trecho largo. Nosotros vamos a recurrir en casación, pero la realidad es que la sentencia es una maravilla. Ya. A propósito de eso, hay muchos que consideran que el caso va más allá del tema Odebrecht, que al final se están juzgando estas dos personas que han llegado al final, pero sobre todo el ingeniero Víctor Díaz Rúa, por otra cosa que no tiene nada que ver con el tema original del soborno. ¿De qué lo están juzgando entonces si no es sobre el soborno? Mira, ya el caso no se llama Odebrecht de primer grado, porque no se probó ningún soborno en el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa. En segundo grado ratifican la decisión. Evidentemente que lo que está quedando es un asunto que ya el mismo juez del voto disidente dice de manera clara, se había evaluado anteriormente, que era el tema de la declaración de jurada del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Y en ese sentido, ese caso terminó, se había analizado, lo llevaba en ese momento la magistrada Jenny Berenice Reynoso, terminó con un incidente en el Tribunal Constitucional. Y por lo cual el juez dice de manera categórica de que se está persiguiendo 2 veces al ingeniero Víctor Díaz Rúa por un supuesto patrimonio ilícito, del cual, lo dice de manera expresa ese voto disidente, y se dijo en primer grado y se ratificó en segundo grado, no se denota fuente ilícita del dinero. Y en ese sentido, evidentemente, de que ya no estamos hablando del caso de Brecht, sino ya estamos en un caso de declaración patrimonial del ingeniero Víctor Díaz Rúa.
Ya, me alegro que haya hecho esa precisión porque casi siempre se aborda el tema y sobre todo la prensa, los periodistas tratamos de buscarle un nombre. No solo es Jenny y Wilson que le ponen cosas de animales, calamar y medusa y cosas, también nosotros para buscar un poquito, llamar la atención, pero en honor a la verdad, por lo que usted acaba de explicar, ya no estamos hablando de Odebrecht, estamos hablando sobre un caso de declaración de patrimonio que ya a la vez fue juzgado y también desestimado en algún momento en una de las instancias judiciales. ¿Qué pesa entonces contra el ingeniero Víctor Díaz Rúa? ¿Sigue limitado en sus derechos? ¿Sigue en sus cuentas congeladas? ¿Eso cómo repercute cada vez que hay una audiencia o hay un fallo en una instancia u otra y dicen 5 años, 8 años, la gente empieza a calcular, bueno, pero él estuvo tanto allá, han pasado tantos años, ¿eso cuenta para la decisión final? Evidentemente que sí. Nosotros estamos aspirando evidentemente a que el ingeniero Víctor Díaz Rúa no regrese a la cárcel. Esa ha sido la tesis de primer grado. Dijimos que no había soborno. Ya hemos demostrado en 2 instancias diferentes que no hubo soborno de Odebrecht y que el ingeniero Víctor Díaz Rúa cumplió 6 a 7 meses de prisión preventiva. Evidentemente eso contara en una audiencia, en una sentencia definitiva, pero nosotros no aspiramos a eso, sino a que, como bien dijo este juez, ocurrió lo siguiente: no se probaron las fuentes ilícitas del dinero y hay un principio cardinal en el proceso penal que es el de separación de funciones. Muchas veces, porque yo, contrario a muchos abogados, yo no sé lo que son casos grandes o casos pequeños. Yo soy un abogado de litigio constante, casos. Entonces, a diario uno observa en los tribunales como los jueces le arreglan el expediente al Ministerio Público. Raramente, Roberto, en este caso, ni el Ministerio Público ha quedado conforme, porque el Ministerio Público solicitaba que le aumentaran a 10 años, que le retuvieran el soborno, que condenaran al licenciado Conrad Pitaluga, que fuera abogado, en este caso abogado de Odebrecht, y fue descargado otra vez, o sea, ratificando que no hubo soborno, y evidentemente ante esa situación lo que concurría era una absolución del ingeniero Víctor Díaz Rúa, como lo dice el voto disidente. Con lo cual, ahora Ministerio Público y nosotros estamos de acuerdo en algo, que la sentencia de primer grado no funcionaba y que la sentencia de segundo grado tampoco, aunque ellos han logrado una victoria pírrica. ¿Y los votos que no son disidentes, en qué se sustentan para ratificar la condena? Bueno, tú sabes que en segundo grado, Miralba, técnicamente hablando, lo que se analiza la sentencia, ya ahí no se conocen pruebas, no se conocen testigos. Un juez y una jueza llegaron a la conclusión de que la sentencia de primer grado estuvo bien fundamentada. ¿Qué decían ellos en resumen? Que el lavado de activos como tal, que el ingeniero Víctor Díaz Rúa no pudo demostrar ciertos bienes en primer grado y que por ende ellos ratificaron la sentencia. Ahora, ¿qué ocurrió en la audiencia? Que el ingeniero Víctor Díaz Rúa, en su turno de defensa material y nosotros en nuestro turno, de manera categórica, fuimos evidenciando de que las evidencias que demuestran que el patrimonio del ingeniero Víctor Díaz Rúa es totalmente lícito se encontraban no solamente en grado de instrucción ante la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Ortega, sino que han sido aportadas en cada grado procesal y que por ende cada bien que se cuestionaba tenía su justificación. Ante esa situación, la realidad es que todos nos hemos quedado esperando que esa sentencia fuera absolutoria. Y como yo he dicho, yo soy un corredor de largo plazo. Aquí todavía falta carrera. Nosotros vamos a ir a casación y en casación vamos, o sea, el recurso va a versar sobre lo siguiente y lo estamos anunciando. Nosotros vamos a poner en grande número de evidencia, número de acreditación por el juez Ortega para que se batiera en juicio y evidencia que se dieron en juicio de que los bienes del ingeniero Víctor Díaz Rúa son totalmente lícitos. ¿Qué ocurrió? Que ellos dicen que el ingeniero público, el Ministerio Público, dicen a jueces de primer grado y recogen estos 2 jueces, dicen que esos bienes, la regularidad, la fuente, la procedencia, no se pudo demostrar. Y eso es totalmente falso.